Abordamos con frecuencia la figura, la persona, el perfil espiritual de Santa Teresa del Niño Jesús desde su sentimiento de ternura filial, desde su relación teologal para con el Padre y, por supuesto, desde su amor esponsal, también fraternal, desde su experiencia de redimida, de amada para con el Hijo. Pero no la miramos tanto en relación con los dones del Espíritu Santo. Y no hay un alma cincelada por la gracia en la cual podamos obviar el papel insoslayable, primordial, fundamental de los dones del Espíritu Santo. En esa alma no inciden tanto las causas segundas, los sucesos, los acontecimientos, las demás personas, su propio temperamento, su historia, sino que esa alma poco a poco, es un proceso, claro, en unas más dilatado y lento que en otras, pero al fin todas las almas santas han de pasar por ahí. Es porque han ido dejando entrar en los repliegues íntimos de su ser al Paráclito, de manera que Él sea el artífice. Y entonces es el Espíritu Santo el que va tomando dulce, no despóticamente, sino amigable, amable, suavemente, va tomando posesión de esa alma, de manera que dirige no solo sus mociones interiores, sino incluso sus actos externos y hasta su manera de mirar, de sonreír, de caminar, hasta esa aristócrata gravedad religiosa, aunque se trate de una persona de procedencia muy humilde, es obra del Espíritu Santo. Es Él quien la inspira, sin violentarla. Es Él quien la conduce sin empujarla. Es Él quien la orienta sin coaccionarla. Y esa alma no deja de ser muy humana, pasando poco a poco a ser profundamente divina. Se trata de la naturalidad en lo sobrenatural. Se trata de la acción transformadora de la gracia que convierte al hombre, sin que deje de ser él mismo, en otro Cristo. Vivo yo, esto es claro. Yo no he dejado de vivir, vivo yo. Pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Pues ese progresivo, insonoro, pero eficaz y notorio milagro de la santidad es obra del Espíritu Santo. Es muy distinto a esa manera de entender la perfección o la santidad de la que, por desgracia, con tanta frecuencia somos tributarios. La santidad gira en torno a mi yo, mi preocupación por mi propia perfección, mi tristeza o mi desaliento, mi rabia o mi amor propio por mis imperfecciones. De manera que la santidad sería entonces el palenque sudoroso del voluntarismo autorreferencial. Y eso no tiene nada que ver con la santidad. La santidad no es el triunfo de mi yo,
que se empina en el pedestal de la perfección, sino que la santidad es el triunfo de la gracia por la muerte de mi yo. Y esto es lo que nos presenta de un modo muy estimulante, muy hacedero, muy suave, Teresita, sin perder nunca su alma de niña, en la cual precisamente por su infancia, por su pureza, por su descomplicación, el Espíritu Santo puede hacer una obra maestra en aquella mujer que dirá que desde la edad de 3 años no había negado nada a Dios. Aquel jesuita misionero que dirigía a todas las hermanas, el padre Almiro Pichón, conocía muy bien su alma, porque Teresita se la había confiado cuando niña y después ya Carmelita le escribía una carta cada mes. Lástima que aquel hombre no las conservó. Ese tesoro hubiera enriquecido todavía más el epistolario teresiano. Él solo le contestaba una carta por año, porque a los curas nos pasa eso. Y entonces bastante que contestaba una por año, ella 12 al año, él solo una. Ella sí guardaba las de él no guardaba las de ella. También nos pasa a los curas. Y la conocía muy bien, tanto que pudo retratarla en el proceso de canonización con una sola pincelada. El Espíritu Santo la conducía. Así retrató a Teresita, ni más ni menos. O sea, el Espíritu Santo la guardaba de toda ilusión y de todo peligro. Después de su primera comunión, que Teresita define como una fusión con Jesús, recibió ella la confirmación. ¿Y cómo se preparó? Dirá Celina en los procesos de canonización de su hermana. Se preparó a la confirmación aplicándose al estudio de los dones del Espíritu Santo. El estudio de los dones del Espíritu Santo. Mejor dicho, esto no lo dice Celina, esto lo dice una salesa, porque ella recibió la confirmación en la visitación, y esto lo dice una monja que se llamaba Sor San Francisco de Sales. Después Celina, en el proceso, también dirá que Teresita, en aquel retiro preparatorio a la confirmación, siendo habitualmente tan sosegada, no parecía la misma. Es contradictorio porque en un retiro la persona se muestra más sosegada. Sin embargo, Teresita, sosegada habitualmente, en aquel retiro no parecía la misma. ¿Por qué? Miren cómo la retrata Celina. Una especie de entusiasmo y de embriaguez asomaban al exterior. Uno de los días del retiro en que le manifesté mi extrañeza al verla en aquellas disposiciones, me explicó lo que entendía acerca de la virtud del sacramento de la confirmación y de la toma de posesión de todo su ser por el espíritu de amor. Había en sus palabras una tal vehemencia y en su mirada una tal llama que yo misma, penetrada toda de una impresión sobrenatural, me alejé de ella profundamente conmovida. Veo todavía su ademán, su actitud, el lugar que ocupaba. Este recuerdo no se borrará. Estos son los testimonios sobre su confirmación. Vamos a ver cómo retrata ella su propia experiencia en la historia de un alma. Poco tiempo después de mi primera comunión, entré de nuevo en retiro para mi confirmación.
Me había preparado con mucho cuidado para esta visita del Espíritu Santo. No podía entender por qué no se hacía gran caso de la recepción de este sacramento de amor. No habiéndose podido celebrar la ceremonia al día señalado, tuve el consuelo de ver mi solicitud algún tanto prolongada. ¡Ah, qué gozosa estaba mi alma! Como los apóstoles, esperaba como una dicha al Consolador prometido. Me alegraba de ser muy pronto una perfecta cristiana y de tener sobre la frente eternamente grabada la cruz misteriosa de este sacramento inefable. No sentí el viento impetuoso del primer Pentecostés, sino más bien aquella brisa ligera cuyo murmullo oyó el profeta Elías en la montaña de Horeb. En este día recibí la fuerza para sufrir, fuerza que me era muy necesaria, porque el martirio de mi alma había de comenzar poco después. O sea, según ella, corriendo los años, cuando lo escribe, el fruto principal de la confirmación. No incide tanto en la unción, en el óleo, sino en el hecho de que esa unción le ha sido impuesta para pelear, como a los antiguos atletas que se les untaba con aceite, se le ha sido impuesta en forma de cruz. Y ella dice que esa cruz misteriosa brillará ya siempre sobre su frente. O sea, es el emblema, el estigma, la señal de soldado de Cristo. Y que le dará fuerza para sufrir. Hablando en otro lugar, esto es el capítulo 4 en el que habla de la confirmación, pero más adelante en la historia de un alma, hablando de cómo Jesús la guía sin necesidad de directores espirituales ni de libros, dice, a cada instante me guía y me inspira. Y dice que esas gracias de Jesús le vienen no solo ni principalmente en los momentos de oración, sino en medio de las ocupaciones cotidianas. Y una de sus novicias contará que un día estaba hablando a su maestra, Sor Teresa del Niño Jesús, de los extraños fenómenos producidos por el magnetismo en las personas que quieren someter su voluntad al magnetizador. Y al día siguiente le dijo Teresita, que la había escuchado muy interesada, «Cuánto bien me hizo vuestra conversación de ayer, porque desde entonces estoy pensando», como ella reconvertía todo con su inteligencia genial, «estoy pensando que quisiera hacerme magnetizar por nuestro Señor. Es el primer pensamiento que me ha asaltado al despertarme. Con qué dulzura le he entregado mi voluntad. Sí, quiero que se apodere de mis facultades, de tal suerte que no haya ya en adelante acciones humanas y personales, sino acciones todas ellas divinas, inspiradas y dirigidas por el Espíritu de amor». O sea, Teresa es consciente de que lo que importa es que la iniciativa de los actos del alma, de nuestra voluntad, la tome con el imperio de sus dones el Espíritu Santo, que se apodere de nuestras facultades y que sea como nuestro constante actor, como nuestro animador, pero no de manera que nuestra alma permanezca inactiva, pasiva, sino al contrario, que no deje de realizar actos, pero estos actos vengan informados, vivificados, animados por el Espíritu Santo.
De manera que no es tanto ella quien obra, aunque no deja de obrar, sino por ella y a través de ella el Espíritu Santo que la inspira constantemente. Esto lo dice también en el libro tercero de la subida del Monte Carmelo nuestro Padre San Juan de la Cruz. En este estado de unión, todas las operaciones de la memoria y las demás facultades son divinas. Dios las posee como dueño absoluto por efecto de su transformación en Él, las manda divinamente según su espíritu y voluntad. De manera que las operaciones de Dios y las del alma ya no son distintas. El que se une con Dios forma un solo espíritu con Él. O sea, son acciones divinizadas por el Espíritu Santo. Esta es la auténtica esencia de la vida mística y no fenómenos extraordinarios ni gracias de relumbrón que se salgan del camino ordinario. No tuvo al principio muchos, o no todos, eran adeptos al camino espiritual de aquella joven carmelita fallecida en Francia. Pero, sin embargo, los papas se mostraron entusiastas desde el primer momento, tanto que San Pío X, en el año, creo recordar, 1910, cuando hacía solo 13, que había muerto Teresita y todavía no estaba glorificada, ni mucho menos, pues le dijo a un obispo que fue a verle, hablando de ella, que él la consideraba la santa más grande de los tiempos modernos. No era todavía santa ni beata. Y a otro sacerdote que fue a intentar persuadir al Papa de que también a San Pío X, de que quizá no era conveniente emplearse tan a fondo en aquella canonización, le dijo: es que mire, santidad, no hay nada extraordinario en la vida de esa monja. Y el Papa le contestó: lo que hay de más extraordinario en ella es precisamente su extremada simplicidad. Y si no, reverendo, consultad vuestra teología. Y este es el verdadero perfil de Santa Teresita, su simplicidad, porque se deja mover por los dones del Espíritu Santo. Hagamos un recorrido muy somero por ellos, tal y como solemos enumerarlos, al revés, del menos importante, digamos así, al más superior. El don de temor es el que hace que, consciente el hombre de su propia fragilidad, tema sustraerse a la acción divina. O sea, es como la humildad en relación con el Espíritu Santo, la sumisión, la docilidad, el cuidado del alma de eliminar cualquier obstáculo que pueda alejarla de Dios, de desterrar las faltas graves o leves, aun las más pequeñas imperfecciones. Este es el don de temor, que nada me aparte de Dios. Yo temeré cualquier cosa que me separe, aunque sea 1 milímetro de sus brazos. ¿Y cómo se traduce esto en una gran delicadeza de alma? Por eso Teresita sufría mucho cuando los predicadores de los retiros insistían en lo fácilmente que se podía pecar y ofender a Dios, hasta de pensamiento, y no acababa de quedar convencida porque ella decía: es tan difícil ofender a alguien a quien se ama tanto, porque se movía solo por amor. Su temor se traducía en amor, como dirá la Santa Madre: el temor os hará mirar dónde ponéis los pies para no caer, el amor os hará apresurar los pasos. Este es el temor de Santa Teresita. Por eso escribe: sé que si cometiese la menor infidelidad, la pagaría enseguida con espantosas turbaciones y ya no podría aceptar la muerte. Así no ceso de decir a Dios:
os suplico que preservéis mi alma de la desdicha de ser infiel. Era el suyo un temor no servil, sino filial, de niña que quiere no ser separada de los brazos de su padre. En cuanto al don de fortaleza, le ha hecho un flaco favor esa presentación que de ella nos hacen las rosas, la perpetua sonrisa, y nos olvidamos de que su espiritualidad es viril, como dijo Pío XI, no es insulsa, ella es una gran persona. Tanto que cuando Celina es llamada, me parece que es, no me acuerdo ahora si es Celina o es Paulina, la madre Inés, la que da la declaración más larga. Naturalmente sus hermanas son las que declaran más largamente. Me parece que la deposición más larga es la de madre Inés, pero naturalmente la de Sor Genoveva Celina es muy larga y muy rica. Y escribiría Celina. Celina era una mujer muy libre, muy espontánea. Celina y María eran dos temperamentos. María todavía más. María era un poco bohemia, un poco particular. Y Celina también era muy espontánea. Hace poco he leído su biografía y su autobiografía. Y era ya octogenaria, muy viejita, entonces casi nadie llegaba a los 90 años y ella llegó. Y claro, estaba requete canonizada su hermana. Y había todos los días en Lisieux, en el Carmelo cardenales que podían entrar en la clausura, y había que hacerles el rendezvous allí todas las monjas. Y no la encontraban, se escondía, se quitaba del medio, estaba harta de personajes y de señorones, se quitaba del medio. Estoy harta de que me busquen y quieran hacerse fotos conmigo. Y luego era muy humilde, muy simpática, muy inteligente, pero sufrió mucho toda su vida. Su biografía es tremenda, su autobiografía. Historia de un tizón que ha atravesado el fuego. Lo tituló porque tiene la humildad de declarar en su autobiografía que durante toda su vida religiosa, hasta los 90 años, tuvo que luchar con fuertes tentaciones contra la castidad. Celina. Y es muy interesante la biografía, muy humilde. Bueno, pues cuando fue llamada a testificar en el proceso de su hermana, escribió después, ¿tantas virtudes? ¿Hay que hablar de tantas virtudes? Yo hubiera hablado solo de una. Al hablar de mi hermana, solo hubiera hablado de la virtud de la fortaleza. Fíjense hasta qué punto quien mejor la conocía, que era su hermana Celina, dulce eco de mi alma, le decía Teresita, iba a la esencia de lo que era la vida espiritual de Teresa, el don de fortaleza, que tiene como derivaciones las virtudes, según Santo Tomás de Aquino, de la magnificencia, o sea, la generosidad, la magnanimidad, la grandeza de alma, la perseverancia, la paciencia, y todo eso lo vemos traducido en Teresita en el heroísmo de la pequeñez. ¿No he de aprovechar todas las pequeñas mortificaciones que se me presenten si no se me permite hacerlas grandes? ¿Y cuáles eran las pequeñas mortificaciones? Ponía mucha atención en no tomarse comodidades, tanto que llega a escribir, desde que en nada me busco a mí misma, llevo la vida más feliz que cabe imaginar. Y hay muchos testimonios de Celina en el proceso acerca de esto. Basta recordar aquel en el que, estando en el refectorio, una hermana que quiso sujetarle bien el escapulario, que lo tenía un poco caído, le clavó el alfiler y así se pasó casi todo el día. ¿Cuánto tiempo estuvisteis así?, le preguntará Celina, y dice Teresa, no me acuerdo bien, porque tuve que después del refectorio ir enseguida a la bodega a llenar las botellas, las llevé en las canastas
y no tenía tiempo para volverme a arreglar el hábito. Total que así, mortificaciones de esas pequeñas, que no son tan pequeñas, pues muchas. No dejó pasar ningún sacrificio, por pequeño que fuese. De manera que en ella el heroísmo de la pequeñez era el heroísmo de la grandeza. Y después brilla en Teresa, si cabe, todavía más. Quizá, a mi modo de ver, el don que más la define de todos, el don de piedad, porque ese es el que nos hace sentirnos niños en los brazos de Dios, el don de la filiación divina, el don que nos hace saborear la ternura del Padre Celestial. Ella lo había aprendido de su padre, el hoy San Luis Martin, pero en ella se traducía en una visión del Padre Eterno absolutamente penetrativa de su cariño, de su dulzura, de su misericordia. Y después su espíritu de oración, el don de piedad, su devoción en el oficio divino, su sencillez en la oración aunque se durmiera. Para mí la oración es un vuelo del corazón, una simple mirada al cielo, un grito de agradecimiento y de amor, tanto en medio de las pruebas como en medio del gozo. Después las devociones en las que ella profundizó de una manera hondamente teologal, la infancia del Señor, la pequeñez de la humanidad sacratísima de Cristo, inerme, desvalida, la humillación del varón de dolores en su pasión reflejada en la santa faz, el amor de Jesús manifestado en su corazón adorable. Yo no veo el corazón de Jesús como los demás, lo veo solo para mí, como mi pertenencia exclusiva, su amor a la Eucaristía, por ejemplo, en su oficio de sacristana, en su comunión diaria. Su amistad con los santos también pertenece al don de piedad. La intimidad que tenía ella, por ejemplo, con santas tan lejanas, pero de las que era verdaderamente amiga, como Santa Cecilia, Santa Juana de Arco, o con un mártir ya mucho más cercano a ella en el tiempo, el venerable entonces Teófano Bernard, por supuesto con sus santos padres Teresa y Juan, y su devoción tiernísima a la Virgen, el don de piedad. Después el don de consejo. Pensemos en Santa Teresita, maestra de novicias sin serlo nunca, pero pensemos antes que en eso, en el gobierno de sí misma, porque el don de consejo, antes que para los demás, es para nosotros mismos. ¿Por qué en ella dispuso la divina providencia que no hubiese una dirección espiritual? Quizá, dice un autor, porque la destinaba a ser protectora, amiga, modelo de una multitud de pequeñas almas llamadas también a pasar por el mundo, ignoradas y ocultas y desconocidas del sacerdote, acometidas por 1000 dificultades cotidianas, con sus incertidumbres de conciencia, sus escrúpulos, sus remordimientos, sus angustias, solas en la vida, y no pudiendo dar con un sacerdote que está más ocupado en tareas más urgentes y más esenciales, entonces esas almas desvalidas se vuelcan, como Teresita, al director de los directores y ven que el Espíritu Santo, Jesús, suplen con creces la ausencia de ese director humano. De manera que primero el don de consejo para sí misma y segundo el don de consejo para los demás, sobre todo para sus novicias. Maestra sin título de tal, a los 21 años, ella es consciente de que debe imprimir en el alma
de aquellas hermanas mayores que ella la forma de la santidad en el Carmelo. Y enseguida se dio cuenta de que era una tarea superior a sus fuerzas y que solo la conseguiría estando unida al Espíritu Santo, sacando sus luces de la oración y no haciendo jamás una observación a las novicias, sin antes invocar a la Santísima Virgen. Y después el don de consejo se vuelca en su manera de enseñar al mundo entero a través de sus escritos su caminito enteramente nuevo. Y después del don de temor y el de fortaleza y el de piedad y el de consejo, pues el don de ciencia, que es descubrir a Dios a través de sus criaturas, de sus obras. Cómo penetra Teresita en la nada de las criaturas y cómo a través de lo fútil de este mundo se eleva su corazón al deseo del cielo y cómo descubre a Dios en todo. Y por fin los dos dones superiores, el don de entendimiento que le hace leer en el interior de los misterios de Dios, atendiendo a ese maestro íntimo que la enseña y recogiendo todas las inspiraciones que recibe a través de la Sagrada Escritura, en la que nos ayuda a penetrar el Espíritu Santo a través del don de entendimiento. Estoy resumiendo mucho porque terminamos. Y el don de sabiduría, por el cual se toca ya la vida divina en la medida en que el hombre puede abordarla en este mundo. El alma, por la sabiduría, no vive en sí misma, sino en Dios, familiarizada con las tres divinas personas, ávida de silencio, de soledad, de interioridad, olvidada de sí misma. Es una sabiduría contemplativa que ayuda a saborear gozosamente los misterios de la Trinidad, de la encarnación, de la redención, de la Eucaristía, de la Iglesia. No solo los conozco por la fe, sino que los saboreo por la experiencia mística que me regala el Espíritu Santo, que va haciendo mi alma deiforme. Y la oración se convierte así en una escuela de virtudes, porque al alma la dirige una sabiduría sobrenatural, que es una sabiduría de niño, es una sabiduría que me da con naturalidad, con el corazón de mi Padre, viviendo yo en Cristo y a través del Espíritu Santo. En fin, hemos hecho un recorrido muy somero y muy telegráfico por la vivencia de Teresita. Se podrían haber traído de cada don muchos testimonios y muy hermosos, pero para eso están los procesos de canonización que se pueden leer, y porque cada testigo responde según una virtud, y hay virtudes como la de la fortaleza, que son lo mismo que el don del Espíritu Santo, y todas las virtudes derivan de los dones del Espíritu Santo y se interconectan. Entonces los testimonios son muy hermosos, son muy ilustrativos. Pero lo que importa es esto: Teresita se dejó mover por el maestro interior, no le opuso resistencia. El Espíritu Santo fue el alma de su alma, condujo sus acciones y la fue divinizando, cristificando, dando la forma de Dios. Estamos todavía con el eco de su fiesta. Ayer en el Novus Ordo, que este año no se ha celebrado por ser domingo, mañana en el Vetus Ordo, Santa Teresita, y no nos cansamos de hablar de ella.
Pidámosle que nos alcance de la Virgen, a la que ella recurría siempre que quería enseñar algo a sus novicias, la intimidad con el Espíritu Santo y que nos dejemos mover por sus dones.